Bueno no es suficiente, lo mejor está por venir. La unción que honramos es la unción que nos bendice. Una vez Ebenezer, siempre Ebenezer. Buenos días, familia Ebenezer. Es un gusto que te hayas conectado el día de hoy. Hemos venido a exaltar a nuestro Dios, a adorarle y a escuchar esa palabra que va a cambiar nuestras vidas, que va a cambiar la condición. Vamos a comenzar en esta mañana declarando que no hay nadie como Él, que Él es digno de ser alabado, que es digno de ser exaltado. No hay otro Dios como tú, grande, poderoso, invencible. Solo tú eres el Dios de dioses y el Señor de señores. Te alabamos y te honramos solamente a ti, omnipotente, omnisciente, todopoderoso. Empecemos a declarar que Él es lo único que necesitamos. Él es lo único que queremos cada día, cada mañana. Tú eres lo único, Dios, que queremos adorar, que queremos exaltar, que queremos dar nuestra vida entera. Tú eres lo único que quiero, Dios, para exaltarte y para adorarte solamente a ti. Levanta tus manos al Señor y adórale. Estamos delante de su santidad y de su grandeza. Adora al Señor, porque no hay nadie como Él, porque no hay otro Dios como Él, quien merezca recibir la gloria y la alabanza.
Cordero de Dios, tú eres santo, santo, eres tú, Dios, poderoso Rey, digno eres tú, Cordero de Dios, santo. Levanta tus manos y exalta al Señor, declara su grandeza y declara que no hay otro Dios tan grande como nuestro Dios y que Él es digno de ser exaltado, digno de ser alabado. Levanta tus manos y declara la grandeza del Señor. El esplendor de un rey, vestido en majestad, se goza la creación, se goza la creación, se viste de su luz y toda obscuridad tiembla ante su voz, tiembla ante su voz. Cuán grande es nuestro Dios, cántale, cuán grande es nuestro Dios, todos lo verán. Cuán grande es nuestro Dios. El mismo ayer y hoy, Señor y Salvador. Él es principio y fin, Él es principio y fin. Él es la Trinidad, suprema Trinidad, Cordero y León, Cordero y León. Cuán grande es nuestro Dios, cántale, cuán grande es nuestro Dios, todos lo verán. Cuán grande es nuestro Dios. Es su nombre sobre todo, Él es digno de alabar. Yo cantaré, cuán grande es nuestro Dios. Es su nombre sobre todo, Él es digno de alabar. Yo cantaré, cuán grande es nuestro Dios. Cantamos tu grandeza, Señor. Ahí en donde tú estás, declara la grandeza del Señor. Donde tú te encuentras, levanta tus manos, porque estás delante de la grandeza del Rey de Reyes y Señor de Señores. Declara que Él es grande, declara que Él es poderoso, declara que Él es invencible, declara que Él es un Dios fuerte, que Él es un Dios de amor y que su nombre es sobre todo. Declara que ante su presencia toda rodilla se doblará, ante su grandeza, ante su poder y su majestad. Cuán grande es nuestro Dios, cántale, cuán grande es nuestro Dios, todos lo verán. Cuán grande es nuestro Dios.
y delante de ti se arrodillarán, se postrarán ante la grandeza, ante tu grandeza y tu majestad. Cantamos de tu grandeza, te adoramos y exaltamos tu nombre, Jesús. Digno eres de recibir la gloria. Te adoramos, Señor, te adoramos, te adoramos. Entrónate, engrandécete con nuestra alabanza, engrandécete con nuestra adoración, porque no hay nadie como tú, Señor, porque no hay nadie como tú. Después que hemos declarado la grandeza de Dios, de haberle dicho que Él es grande, que Él es poderoso, recibamos a nuestro pastor y recibamos la palabra de Dios que trae a nuestras vidas. Buenos días, familia Ebenecer. Es un gusto transmitir la palabra de Dios para cada uno de ustedes. En esta ocasión, vamos a transmitir el último mensaje grabado el último domingo antes de cerrar el templo. Este mensaje contiene palabra profética, contiene exhortación a ser fiel a Dios, a ser fiel a la iglesia. Que Dios bendiga tu vida, que hable tu corazón y escucha con atención la palabra que Dios tiene para tu vida en esta mañana. Que Dios bendiga tu corazón. De aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados, temerosos, espantados y asustados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Diga conmigo: la tormenta del coronavirus. ¿Cuál debe ser tu actitud? ¿Cómo enfrentar la tormenta que está pegando a nivel mundial? ¿Cómo debes enfrentar la tormenta del coronavirus? Ante esta contingencia de salud mundial, hay un virus más contagioso y es un virus letal, repito, más contagioso y letal que el coronavirus. Y hablo del virus del temor, del miedo. El temor se propaga más rápido que el virus mismo. Y el temor ha llegado donde el virus no ha llegado. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es tu actitud ante esta pandemia? ¿Cómo enfrentar esta pandemia? En medio de esta pandemia es tiempo que como creyentes aflore nuestra convicción de fe. Es tiempo que demos evidencia de nuestras convicciones cristianas ante esta pandemia del coronavirus.
Es tiempo que entendamos que el propósito, los designios de Dios están sobre cualquier situación y circunstancia, cualquier problema hacia nuestras vidas. Decía David: yo sé que viviré, no moriré, yo sé que viviré para contar las obras de Jehová. Es tiempo que entiendas que el propósito de Dios está más allá de lo que pueda pasarte. El lugar más seguro es estar en la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es que yo viva 40 años más, no hay pandemia que pueda causarme daño. Eso no implica que no te cuides. Eso no implica que tengas definitivamente algunos cuidados en tu vida. Es tiempo de afirmar como cristianos nuestras convicciones profundas de quién es Dios, y pasar de un Dios creador a un Padre que cuida de nosotros, que si cuida de las aves también lo hará con cada uno de nosotros. Es tiempo de que en estas situaciones de complicaciones de salud a nivel mundial digamos: Él es mi Padre, y Él tiene el control aún de cada cabello de mi cabeza. Soy tan especial para Él que Él me cuidará en medio de estas situaciones y circunstancias. Es tiempo de decir como Pablo: si Dios nos dio a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y dice: si Dios con nosotros, ¿qué? Dígalo conmigo: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pero así fuertes, así vamos de una manera valiente. ¿Quién? ¿Qué virus se atreve a quitarme la vida si Dios dice: pasa al otro lado? Quiero que esta tarde, esta mañana, usted tome convicciones firmes, afirme sus convicciones. Yo le pregunto a usted: ¿cómo está tu fe? ¿Cuál es la profundidad de tu fe? ¿Cuál es la calidad de fe que tú tienes? ¿Cómo están tus convicciones sobre Dios? Sabes, quiero que comprendas: a Dios no le ha sorprendido la pandemia del coronavirus. El reino de los cielos no está en crisis, y Dios el Padre sabe lo que está sucediendo en la tierra. Él conoce el problema. Y desde nuestra perspectiva cristiana, todo lo que pasa en la tierra o nos pasa a nosotros tiene un propósito en Dios. Independientemente de las causas y los resultados, todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios y a los que Dios tiene un propósito. Todas las cosas nos ayudan a bien, ¿es cierto? Ahora, los efectos colaterales, las consecuencias indirectas de la pandemia mundial del coronavirus pueden ser devastadoras. Las consecuencias. No sabemos hasta dónde llegarán las consecuencias, pero lo cierto es que habrá consecuencias en el área económica, en el área del empleo. Habrá consecuencias en el área social. Aumentarán los divorcios, aumentará la crisis familiar. Pero sabes, no solamente en esas áreas, no solo va a afectar esas áreas, también va a afectar o va a probar y evaluar la fe y las convicciones de los creyentes. Por ejemplo, una de las áreas que va a evaluar esta pandemia es el concepto de iglesia que tú tienes.
va a evaluar cuál es tu concepto de iglesia, cuál es tu pertenencia y tu lealtad a una iglesia local. Ante la inminente suspensión de actividades, para ti, es mi pregunta, ¿qué es la iglesia? ¿Qué valor tienes? ¿O qué valor tiene la iglesia para ti? ¿Qué valor tiene la reunión de la iglesia para ti? ¿Qué valor tiene este edificio para ti? ¿Qué valor tiene el ministerio pastoral para ti? Repito, ante la inminente suspensión de actividades, tienes que afirmar tus convicciones sobre la iglesia. Yo quiero que afirmes tus convicciones. La iglesia no es solo estar juntos en un mismo lugar. La iglesia no es estar juntos en un mismo lugar. Eso no solo es iglesia. La iglesia no depende de un edificio o de una reunión donde nos congregamos para estar juntos una vez a la semana, en este caso un domingo. Somos iglesia porque todos tenemos nuestra fe y nuestro corazón en un mismo lugar, en el mismo Señor, en el mismo Salvador, en la misma fuente, en la misma cruz. Somos iglesia por eso. No nos define un lugar o una reunión. Somos iglesia porque tenemos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora, si tenemos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, como creyentes hemos determinado unirnos a otros creyentes de la misma fe para conformar una gran familia que le llamamos Ebenezer. Ante la contingencia y el cierre del templo, sabemos que tenemos una familia, sabemos que tenemos una casa, sabemos que tenemos un pastor y nuestra iglesia es Ebenezer. No importa cuántos domingos no nos reunamos, sabemos que tenemos una familia, tenemos una iglesia, tenemos un pastor y tenemos un plan de Dios. Entonces quiero que lo entienda. Quiero que en estas situaciones usted se confronte ante sus convicciones de qué es ser iglesia. Con templo cerrado, nuestra iglesia es Ebenezer. Sin reuniones en el templo, nuestra iglesia es Ebenezer. Sin reuniones en el mismo lugar, tenemos un pastor. Por lo tanto, que nada ni nadie te desenfoque de Cristo. Nada ni nadie te debe desenfocar de quién es tu Señor, de quién es tu Salvador. Pero también que nada ni nadie te desenfoque de dónde perteneces, a dónde perteneces, quién es tu iglesia, quién es tu pastor, en qué lugar el Señor te salvó, en qué lugar el Señor te rescató, te edifica domingo tras domingo. Que nada te desenfoque, ¿está bien? Pero no solamente va a probar tu convicción de iglesia esta pandemia. En segundo lugar, esta tormenta, esta pandemia va a probar quién es la fuente de tu seguridad. ¿Quién es la fuente de tu seguridad? Un virus tan diminuto que ni célula tiene. Necesita la célula para vivir. Está probando que el ser humano no controla absolutamente nada y que este virus diminuto está controlando al ser humano, sus actividades, sus viajes, sus convivencias familiares. Está controlando, quiere controlar la iglesia. El supuesto control que el hombre tiene es una ilusión simplemente ante este virus. Un virus diminuto está probando que el hombre está carente de una fuente de seguridad. Que el hombre es tan frágil y tan vulnerable
que la supuesta seguridad que el hombre tiene en su dinero, en su salud o en su nacionalidad o en su posición social, en su casa o en el auto que maneja, esa seguridad que supuestamente el hombre tiene está siendo vulnerable, está siendo atacada. No sirve esa seguridad en la cual supuestamente el hombre está cubierto. Puede ser que el hombre diga, puede haber, no sé, 40 días, 50 días y la gente diga, no tengo problemas de alimentación. Y los ricos pueden decir, nosotros tenemos en nuestro refrigerador pescado suficiente para 3 años. Me quiero imaginar. Tenemos almacenes de granos para muchos meses. ¿Y qué tal si ese virus le llega a la persona? No va a llegar a su grano, no va a llegar a su refrigerador, pero va a llegar a su vida. ¿Y qué le sirve? Como dijo Jesús, todo lo que has almacenado, ¿de quién será? El virus tan diminuto está probando entonces que solo Dios es seguro. Esta pandemia no prueba a Dios, prueba la profundidad de tu relación con Dios. ¿Puedes repetir conmigo? Esta pandemia no prueba a Dios, prueba mi profundidad de relación con mi Dios. Está probando la profundidad de tu relación con Dios. Está probando que Dios es la única fuente de seguridad. Fuera de Dios no hay seguridad en esta tierra, no hay seguridad. Te digo algo, esta pandemia va a pasar, pero el temor va a quedarse. Y tú tienes que estar firme, no solamente ante esta pandemia, sino ante las tormentas que puedan venir a tu vida. Tienes que tener una convicción de quién es tu Dios. Pero sigue la pregunta, ¿cuál debe ser tu actitud ante la tormenta del coronavirus? Vimos Marcos. Este evento sucede en la noche. Jesús le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado, hay una tormenta en la noche. La noche obviamente es un tiempo de oscuridad, un tiempo donde no ves, un tiempo donde no hay luz. Y que algo en la noche te suceda es grave. Pero hay algo importante, los discípulos y Jesús subieron a la barca. La barca tiene que ser en este caso tu vida, tu familia, tu hogar, tus sueños. La barca tiene que ser aquello que es valioso para tu vida. ¿Cómo enfrentar entonces? ¿Cómo debe ser tu actitud ante la tormenta del coronavirus? Número 1, quiero que comprendas que las tormentas son parte de la vida. ¿Lo puedes leer conmigo? Comprender que las tormentas son parte de la vida. Aunque Jesús esté en la barca, no implica, no garantiza ausencia de tormentas. Tarde o temprano las tormentas van a llegar. No importa qué iglesia vayas, no importa qué edad tengas, no importa qué casa tengas, no importa si tienes cuentas en el banco, la tormenta va a llegar a tu vida. En segundo lugar, ¿cuál debe ser tu actitud ante la tormenta? Comprender que las tormentas también tocan a los discípulos. ¿Lo puedes leer? Comprender que las tormentas también tocan a los discípulos. Tienes que entenderlo.
Tienes que comprenderlo, que aunque Jesús está en la barca, en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tus sueños, en tus propósitos, aunque tú seas la niña de sus ojos, las tormentas van a tocarte. Las tormentas van a golpear tus hijos, van a golpear tu matrimonio, van a golpear tus finanzas, van a golpear lo que tú tengas a tu alcance. O la base de tu seguridad va a ser golpeada por la tormenta tarde o temprano. Quizá hasta llegues al punto de dudar de Dios y decirle: ¿dónde estás, Dios? No que soy tu hijo, no que estás conmigo. ¿Por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo? Pero quiero que también comprendas que aunque Jesús esté en la barca, la tormenta te va a tocar. Y cuando la tormenta te toca, quiero que comprendas que en esa tormenta tú no dejas de ser su hijo. Comprende que también un cristiano que está en la tierra, que todavía come frijolitos y arroz, le va a llegar la tormenta tarde o temprano, porque está en la tierra, pero nunca deja de ser hijo de Dios. Jesús jamás prometió a sus discípulos ausencia de tormentas en la vida, pero sí prometió algo importante: en el mundo tendréis aflicción, mas ¿qué dijo Él? Mas confiad en mí, yo he vencido al mundo. Él dijo, Él nos enseñó concerniente a Dios el Padre: si Él cuida de las aves, ¿qué cosa? Él también cuidará de ti. Pero compréndelo. Trata de entenderlo en tu corazón, que las tormentas también tocan a los discípulos. Ahora, una tormenta no se escoge. Una tormenta ni siquiera se espera. Pero también una tormenta tampoco la puedes impedir. Va a llegar a tu vida. Pero si la tormenta llega a tu vida, tú tienes que decidir cómo enfrentar la tormenta, cómo navegar en medio de la tormenta. En tercer lugar, cómo enfrentar, cuál debe ser nuestra actitud en medio de la tormenta. Es afirmar tu fe en quien está en tu barca. ¿Cómo enfrentar la tormenta? Afirmar mi fe de quien está en mi barca. No niegues la tormenta, sino afirma quién es tu Dios. Afirma tu confianza en la palabra de Dios. No niegues lo que se ve, no niegues lo que se siente, no niegues lo que se toca, sino en medio de la tormenta afirma tu fe en Dios. Que el que creó los vientos, que el que creó las tempestades está en tu barca. Y si Él está en tu barca, tú vas a pasar al otro lado sin importar el tipo de tormenta que venga. Amén. Tú puedes decir: si Dios conmigo. Dígalo otra vez: si Dios conmigo. Con una convicción profunda: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? O sea, tú tienes que ver al coronavirus o la tormenta que sea, y tú tienes que entender: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? No importa que la tormenta está golpeándome, no importa que la tormenta esté realmente inundando mi barca, no importa que ya creo que estoy a punto de ahogarme, sin importar eso, puedo decir: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Por tanto, iglesia, vive y camina con una convicción del que el que está en tu barca es mayor que la tormenta. Camina con esa convicción. En cuarto lugar, con convicciones firmes en Dios y su palabra. Quiero que tú veas el relato. Antes Jesús les dice a sus discípulos, y esta palabra es clave:
pasemos al otro lado. Esta palabra es clave. ¿Pasemos a dónde? Al otro lado. Y los discípulos en la tormenta olvidaron esta promesa. Si Jesús les dijo pasemos al otro lado, entonces vamos a pasar al otro lado. Entonces la tormenta no nos va a dañar. La tormenta llega, la tormenta golpea, pero la palabra del Señor dice pasemos ¿a qué? Al otro lado. Entonces afianza tu fe en Dios y en su palabra. Él te ha dicho, vamos a pasar al otro lado, ¿cierto? Ahora, una cosa importante, ¿por qué Jesús fue a dormir? Se fue a dormir. Tú puedes pensar que estaba cansado, yo creo que lo estaba después de un día de trabajo. ¿Por qué durmió tan tranquilo? ¿Acaso realmente no le despertaba los vientos, la tempestad? ¿Sabe? Se puede dormir tranquilo cuando se conoce la palabra de Dios, cuando se sabe cuál es el designio divino, el propósito de Dios. Jesús analiza las escrituras y va a Moisés y a los profetas y se pregunta, ¿cómo dice la escritura que debo morir? Y entonces va colgado en un madero. Y entonces, ¿por qué crees que se fue tranquilo a dormir? Porque la Biblia no dice que iba a morir ahogado. Tan simple con eso. Y entonces dice, no, esta tormenta va a pasar, no me hace. Bueno, hay un dicho en mexicano que le hizo lo que el viento a Juárez. Más técnico eso. No le hacía nada el viento, porque estaba escrito que él moriría no ahogado, sino en un madero. Y si la Biblia, hay una convicción en mi corazón de que voy a vivir, entonces el virus parece ser muy atrabancado decirlo así. Toma tus precauciones, ten cuidado. Pero si tienes una palabra de Dios, tienes un propósito de Dios, una asignación divina, ninguna tormenta va a golpear tu vida o va a hacer que tú mueras. Enfrenta la tormenta con una convicción firme en Dios. ¿Y en qué? Y en su palabra. Cuando tú desconoces las escrituras, las promesas de Dios y tu asignación en esta tierra, tú vas a poner primero la tormenta antes que la palabra. Los discípulos pusieron la tormenta antes que la palabra y ellos tuvieron miedo. Y cuando se pone primero la tormenta antes que la palabra, el miedo va a inundarte. ¿Está conmigo? Cuando tú pones primero el temor a la tormenta antes que tu fe en Dios y su palabra, el temor te va a atrapar y te va a detener. Por eso Josué, Dios le dice a Josué, no temas, no desmayes. En la tormenta tú debes tener una convicción de que Dios sigue siendo Dios. Amén. En la tormenta, que Dios sigue siendo bueno, aunque aparentemente te estén ocurriendo cosas malas. Y en las cosas malas para ti, malas para nosotros, Dios sigue siendo bueno. Amén. Diga conmigo, bueno es Dios. Diga conmigo, Dios es bueno. Todo el tiempo. Otra vez, Dios es bueno.
Todo el tiempo. En tiempo de coronavirus, Dios es. Dios es. Dios es bueno. Las cosas malas son desde nuestra perspectiva, no desde la perspectiva de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la tormenta no detiene los propósitos de Dios. ¿Sabes qué sucede? Es que la tormenta afianza el propósito de Dios. ¿Sabe cuál era el propósito de Dios? Pasar al otro lado, porque Gadara les esperaba. ¿Sabes qué había en Gadara? Había un hombre famosísimo en la Biblia, el Gadareno, el endemoniado Gadareno. ¿Sabes que cuando tienes un propósito en Dios, no lo sé quién causa la tormenta, pero tienes que darte cuenta que en la tormenta Dios va a afianzar tu fe, porque Él tiene un propósito especial para mañana. Entonces no veas a la tormenta como algo malo. Ve a la tormenta como algo que va a afianzar tu fe en Dios. Los discípulos olvidaron esa palabra y por eso les causó temor la tormenta. Pero Jesús es el ejemplo claro. Cuando tienes convicción de la palabra de Dios, la tormenta, dijera alguien, le hace lo que el viento Juárez. ¿Qué le hace? Nada. Cuando tú tienes convicciones firmes en la palabra de Dios, la tormenta no es un problema. La tormenta es un medio para afianzar y establecer tu fe en el Señor. Para quien tiene convicciones firmes en su corazón, las tormentas, y en este caso el coronavirus, solo va a sacar lo mejor de ti. Seguro que antes algunos no oraban y ahora están orando. Seguro que algunos oraban 3 minutos y ahora están orando más de 3 minutos. Seguro que antes orabas 10 minutos, pero solo religiosamente. Dios, gracias por esto, por aquello. Pero ahora estás orando con convicción. ¿Te das cuenta que la tormenta está afianzando algo en tu espíritu, algo en tu corazón? Por eso, enfrenta la tormenta con convicciones firmes en Dios y en su palabra. Y no permitas que la tormenta te robe la fe. No permitas que la tormenta quite tus convicciones en Dios, en un Dios que es bueno todo el tiempo. Y por último, ¿cómo enfrentar la tormenta? Tener precaución. ¿Qué? Pero no miedo. Enfrenta la tormenta con precaución, pero no miedo. Si tu asignación no ha terminado, no te vas con coronavirus. ¿Alguien escuchó esto? Si tu asignación no ha terminado en esta tierra, tú no te vas con coronavirus. Tú te irás de otra manera y en otro tiempo, pero no en este tiempo. Entonces, enfrenta la tormenta con precaución, pero no miedo. En conclusión, si Dios no está ausente de la tormenta, Dios está mirándote a ti. Tú eres su hijo, tú eres su hija. Quiero que comprendas que el reino de los cielos no está en problemas. Habrá efectos colaterales de este asunto. Dólar 24 pesos. Todo más caro.
¿Qué va a hacer usted? ¿Qué vamos a hacer? Si los recursos o el almacén que tenemos se termina en 3 semanas y esto continúa, ¿qué vamos a hacer? ¿Llegaremos a un punto donde tendremos que dormir sin comer? Sé que estas preguntas son bastante incómodas y alguien puede decir, pastor, que no tiene fe. Yo solo estoy siendo objetivo. ¿Qué va a hacer usted? Si mañana le dicen, como a Abraham le dijeron, fírmale aquí. ¿Y qué pasó? Sueldo reducido, pero fírmale si quieres el trabajo. ¿Qué va a hacer usted si mañana le dicen, lo vamos a descansar, pero no hay paga, aunque le vamos a tener su trabajo seguro? Y usted le pregunta por una semana y que usted le digan, no sabemos por cuánto tiempo. ¿Qué va a hacer usted con esa noticia? Llegar a su casa, decirle a su esposa, a sus hijos, señores, me han descansado del trabajo sin sueldo. ¿Cómo va a pegar esta noticia a la vida de sus hijos? El teléfono no podemos dejar de pagarlo. La luz no puedes dejar de pagarla. ¿Qué va a suceder? Dígame. Solo le digo una cosa: el cielo no está en crisis. Y es ahí donde tus convicciones tienen que ser firmes. Quiero que te pongas de pie esta mañana. No tengas miedo, solo precaución. Comprende que las tormentas son parte de la vida. Comprende que las tormentas también golpean a los discípulos. En la tormenta firma tu fe en Dios y en su palabra. Vive con una convicción que alguien más grande está en control de todas las cosas. Debes vivir con una convicción que en la tormenta Dios sigue siendo Dios. Y repite conmigo este texto y ponle tu nombre en las líneas que siguen. 1, 2, 3. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, y formador tuyo, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre que dice, mío eres tú. Jesús te dice esta mañana, yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé, estaré contigo todos los días, todos los días. Pedro dice, echa tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado. Él todavía tiene ángeles y tiene cuervos todavía. Juan 14. Jesús insiste a sus discípulos, no teman. Si creen en Dios, crean también en mí. Y Pablo nos dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ante las circunstancias, Jesús dice en Mateo 10, no teman quien pueda matar el cuerpo, teman a quien puede destruir y enviar al alma al infierno. Y les dice a ellos, Él cuida de las aves y también tiene cuidado de cada cabello de su cabeza. Y supongamos que el designio de Dios es llevarte a través del coronavirus. Tú tienes que decir como Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde?
quiero que comprendas que no hay lugar más seguro que estar en la voluntad de Dios. Si no es su voluntad llevarte en este tiempo, no vas a morir entonces. Eres inmortal hasta que cumplas el propósito de Dios. No importa que te echen en un foso de leones, no importa que te echen en el horno de fuego, no importa qué es lo que venga, qué es lo que el diablo diga, qué es lo que el gobierno diga, qué es lo que la gente diga, tú eres inmortal hasta que cumplas el propósito de Dios. Ahora, tu vida y tu salud no depende de un virus, sino del propósito de Dios. Quiero terminar diciéndoles: ¿quieres que el temor se vaya de tu vida? ¿Quieres caminar con convicciones? Te invito esta mañana a que le digas a Jesús: quiero que vengas a mi barca en esta tempestad. Quiero que tomes el control y tu palabra determine llegar al otro lado. Ahora, quiero que determines esta mañana caminar en la voluntad de Dios. Si no has caminado en la voluntad de Dios, determina esta mañana, porque no hay lugar más seguro que estar en la voluntad de Dios. Determina caminar en la voluntad de Dios. No te hagas el fuerte y el poderoso. Estoy hablando a los chavos. 20 años, 25 años, 18 años. Yo, ¿cuál enfermedad? Camina en la voluntad de Dios, es lo más seguro. No es tu edad ni lo que tú tengas o lo que tú tienes de bienes que tú puedas poseer. Ahora, no permitas que el temor invada tu corazón. Afirma tus convicciones en Dios y en su palabra, y deja de jugar a ser cristiano. Haz que la reunión de la iglesia sea tan importante para ti que cuando se cierre este lugar y les digamos todos en nuestra casa, la reunión comienza a las 10 de la mañana, todos tenemos nuestra reunión. Fer, ¿cuántas familias somos? 140 familias. En 140 casas habrá una reunión en caso que esto se cierre. Y te digo algo: tú tienes una ventaja contra tus vecinos. La acción del Espíritu Santo trayendo paz a tu corazón. Pero tus vecinos quizá tengan temor, estén invadidos de temor o de miedo, y te vean cantar, o escuchen cantar, mejor dicho, y te puedan decir: se escuchaba tan bonito. Y obviamente tu voz no era angelical, pero ellos escuchaban una voz angelical. Y te digan: ¿podrías invitarme a tu casa la próxima vez que oren o canten? ¿Te das cuenta hasta dónde, en vez de que el coronavirus nos detenga la iglesia, detenga el crecimiento de la iglesia, nosotros tenemos que levantarnos para dar una palabra de fe, de esperanza a la gente en Dios? Tienes que hacerlo. Ningún virus va a detener la iglesia y el caminar de la iglesia, pero toma decisiones. Yo sé que algunos están pensando: a mí no me va a tocar, y está bien. Yo creo que es bueno confiar en eso, pero no te confíes en tu edad, no te confíes en tu capacidad, no te confíes en decir: yo con una llamada al centro comercial me llevan mis cosas.
Deja de confiar en eso y pon tu confianza en aquel que dijo: si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Después de haber escuchado la palabra de Dios, de haber adorado al Señor, de haber recibido esa palabra, quiero que esta mañana podamos despedirnos con una oración. Deseo que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús esta mañana, bendice a la iglesia Ebenecer, bendice sus corazones, bendice las familias, abre los cielos de una manera poderosa, Señor, trayendo sanidad, trayendo provisión, trayendo fe y fortaleza a cada uno de las familias de la iglesia Ebenecer, a nuestros amigos, a nuestros familiares y a cada uno de los que nos escuchan en este día y a través de este canal. En Cristo Jesús oramos. Que el amor de Dios, que la gracia de nuestro Señor y el poder del Espíritu Santo sea con ustedes esta semana. Un gran abrazo. Tengan una semana bendecida en Cristo Jesús. Esperamos que esta transmisión haya impactado tu vida. No te olvides de compartirla. Hasta la próxima. Y queremos decirte que una vez que termine todo esto y volvamos a abrir nuestras puertas, hay un lugar para ti y tu familia en nuestra casa. Nos encantará verte en Ebenecer. Estamos en calle Chichimecas, número 79, Colonia Ciudad Azteca, Ecatepec de Morelos, entre Sacerdotes y Segor, a una cuadra del metro Ciudad Azteca, de la línea B. Dejaremos nuestra dirección y contactos en la descripción de este video. ¡Te esperamos!